Muy buenos días, estimados seguidores del canal. ¿Cómo les va? Hace varios días que no subo videos. Bastante complicado con el tema del tiempo. Me estaba sirviendo el mate, así que... Bueno, Renault 12 1.4. Me lo están trayendo todo a mí, por lo visto, acá en Colón. Se le hizo cambio de conjunto. No se le pudo despegar esta mugre que tiene acá porque es de hace muchísimo tiempo y se le echó hasta ácido a lo que es el bloque de fundición. Al aluminio por supuesto no se le echa, pero bueno. Fíjense una cosa, que está terminado este motorcito. Estoy esperando simplemente retencito de ahí, las bujías y embrague, lo que es la parte del embrague. Y acá me llegó ayer, no, lo fui a buscar yo, rectificadora en Concepción del Uruguay, el ruso, rectificadora el ruso, Peugeot 405 nafta. Se le hizo de todo a este motorcito. Ahora les voy a pasar a detallar. Fíjense, tiene unas costuritas que la volvieron a modificar porque se les había despegado todo. A ver, eso lo vamos a ir mostrando. A ver cómo estamos ahí. Superficie plana. Se le volvió a resoldar. No lo íbamos a hacer a esto, pero le dije al dueño del vehículo porque me lo trajeron desarmado totalmente. Tenía simplemente, estaba apoyado en el soporte y tenía nada más que el cigüeñal. Lo demás lo tenía que armar yo. Lo tomaron al revés: 1, 2, 3 y 4, en Peugeot y en Renault. Y en Renault y Peugeot van el 4, el 1, perdón, en donde va lo que es el embrague. Fíjense que quedó con un poquito de porosidad y se le hizo la superficie plana. Fíjense, fue imposible emparejarlo bien, pero no va a afectar el plano según rectificadora, así que yo creo que tampoco, pero bueno, quedó así. Se hizo controlar las roscas, se le dio altura a lo que es las camisas, porque se tuvo que bajar mucho, estaba muy doblado esto. Se tornearon para darle la altura también a los pistones. Así que bueno, tenemos que empezar con el armado de este motor. Esto hay que volver a lavarlo porque esto indudablemente que puede tener arena, puede tener un montón de cosas. Les voy a mostrar adentro. Vamos a ver si... Vamos a ver, para. No era por acá, era por acá. Les voy a mostrar. Bueno, fíjense, nunca lo había visto yo un caso como este. Fíjense, soldado, esto es la cara de Robocop. Mirá cómo está. Todo eso, toda la soldadura
toda la soldadura, que tiene todo acá a la vuelta, todo eso, todo estaba desoldado, estaba flojo. La superficie, dice, me comentaba el de la rectificadora, que es imposible soldarlo y mejorarlo por el tipo de material que es. No es aluminio, no sé con qué otra cosa. Entonces cuando calentaba iba formando la porosidad esa. Me dicen que no compromete, así que bueno, no compromete. Listo. Cigüeñal que lo íbamos a hacer. El cigüeñal que lo íbamos a hacer está rayado. En lo que son las bielas no tanto, pero sí donde estaba en la bancada, digamos, sí está rayado. Puede llegar a perder presión de aceite. Se lo comenté al dueño, me dijo no lo vamos a hacer. De primera sí lo íbamos a hacer, pero después cuando tuvo que seguir haciéndole cosas al block, de ponerlo en la barra para ver si estaba bien las bancadas, que no esté torcido por la mismísima temperatura que cuando se suelda y todo eso, provocó más gasto y por supuesto no quiso hacerlo. Así que bueno, vamos a pegarle una sopleteada, vamos a empezar a hacerlo. Hay que revisar todo de nuevo, por supuesto, y vamos a ver, vamos a tratar por supuesto de que quede de la mejor manera. Se hizo lo que se pudo con este motor. Estaba hecho un desastre. A este muchacho le habían hecho un cambio de aro, todo, después de una calentada, después de una rotura y todo eso. ¿Y qué es lo que pasó? No le habían hecho el plano a la tapa. Después pasó que le hicieron el plano a la tapa y volvió a romper, volvió a cortar juntas. ¿Por qué? Porque estaba torcido lo que es la superficie plana del block. Y cuando empezaron a pasarle la máquina, la cepilladora empezó en las puntas, en las dos puntas empezó a tocar, o sea, estaba hecho un arco. No vamos a tener ese problema ahora, pero bueno. Otra cosita que les voy a mostrar por acá, no sé si se va a ver mucho capaz, pero bueno, esto es para el próximo canal que estamos por abrir con el tema de del canal de pesca. Ya tenemos hecho un campamento, tenemos una canoa, tenemos todo, y compré este motorcito que es fuera de borda. Perdón, lo voy a convertir en fuera de borda. Es un motor central. Ahí lo ven. Es un Guerrero 5.5 y le vamos a hacer un fuera de borda. Esto voy a hacerlo en video para los que les guste y no les dé el bolsillo, como a mí, para comprar un motor fuera de borda, cómo convertirlo, ¿sí? Acá tenemos algunos elementos y se los voy a ir mostrando. Esto va a estar bueno, va a estar muy muy bueno, y para los que quieren hacer les va a servir. Y por acá tenemos la tapa de cilindro que trajimos también allá de Rectificaciones del Ruso, de Concepción del Uruguay. A la gente de acá a la vuelta les comento que hacen excelentes trabajos. A esto se le cambiaron las 8 válvulas, los retenes se la descarbonizó, todo. Fíjense los trabajos espectaculares que hizo esta gente. Muy muy buen laburo. Bueno amigos, solamente para avisarles por qué, o decirles, comentarles por qué no estoy haciendo muchos videos, y bueno, es porque no me da el tiempo. Tengo todavía un motor más de un Corsa, que hay que hacerlo completo, que también tengo que ir a buscarlo. Y les comento lo último hacia atrás de la Peugeot. Esta es la Peugeot Expert, la que había regalado al amigo
Ramoncito, Achur, me encontré con que no podía adaptar la misma caja, pero bueno, parece que sí. Saqué el motor para trabajar con más comodidad. Tengo que sacar acá, tengo que sacar esta violeta, tengo que sacar un par de cositas más. Voy a sacar la pata del embrague para ponérsela con horquilla, que acá la tengo que lavar, tengo que adaptarle allá adentro, tengo que ponerle lo que es la bocha y sacar por supuesto este tipo de horquilla, porque esta caja de cambio viene con lo que es con cable, no es con varilla, y hacer esa adaptación es una locura. Y si no, lo que me queda es como tengo acá, y la traje para comparar, la caja original, pero esta es la caja del diésel, así que bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos. Seguramente queda puesta aquella caja. Y acá tenemos un motorcito de un Mercury 3.3 que estaba pegado entero, lo hicimos andar, desarmamos entero, lo metimos en ácido, lo que es la parte de acero inoxidable, de fundición y todo eso, lo que se puede meter en ácido. Como el tanquecito estaba todo recontra podrido, le hicimos esta adaptación porque sale carísimo un tanquecito de nafta de esto, así que para probarlo en la canoa le hicimos eso. Bueno amigos, nada más por hoy. No puedo seguir con más cosas. Será hasta luego. Chau, chau.